días a todos, chicos, y bienvenidos un día más aquí al canal de Picando Código. Y es que hoy nos encontramos con una nueva entrega de esta serie que estamos viendo por el canal, aprendiendo programación concretamente con el lenguaje C. Recordad que es una serie para todas aquellas personas que quieren empezar a aprender el lenguaje de C, pero también a todas aquellas personas que quieren empezar a aprender programación desde cero. No se necesita tener ningún conocimiento en el mundo de la programación ni ningún conocimiento en el lenguaje C. Partimos todos juntos desde la línea de salida con el objetivo de llegar todos juntos a la línea de meta. Estaremos dando nuestros primeros pasitos por el mundo de la programación y por el mundo del lenguaje C todos juntos. En los anteriores vídeos estuvimos viendo un poquito qué era la programación, qué eran las variables, qué tipos de datos existían en las variables y hoy vamos a ver otro aspecto básico en la programación y es las constantes. Antes de explicar qué es una constante en el mundo de la programación, quiero poner un poquito en contexto todo. Cuando nosotros hablamos de la programación, decíamos que el objetivo principal de la programación era satisfacer la necesidad final de un cliente. ¿Cómo íbamos a hacer esto? Pues en la mayor parte de las veces nosotros íbamos a necesitar recoger, traernos de una fuente externa o de un usuario que esté utilizando nuestro programa una serie de información, una serie de datos. ¿Para qué? Para nosotros procesarlos, modificarlos con el objetivo de crear ese producto final que ¿qué logre? Pues que logre satisfacer la necesidad final que tenía el cliente. Y como digo, para todo eso, en los programas informáticos, en el mundo de la programación, ¿qué es muy importante? Los datos, la información. Entonces, en vídeos anteriores, lo que nosotros estuvimos viendo básicamente fue cómo podemos en un programa informático almacenar información, almacenar datos. Y estuvimos viendo que eso nosotros lo íbamos a hacer con el uso de las variables, que era aquel elemento en un programa informático que a mí me iba a permitir almacenar información, almacenar datos, variarlos a lo largo de mi programa y bueno, pues que iba a ocupar lógicamente un espacio tanto en la memoria de mi programa como en mi propio programa. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Pues hoy vamos a ver otro tipo de fuente de datos que a mí me van a permitir almacenar información, que me va a permitir almacenar datos, las constantes. En general, tanto en la programación y en específico, nosotros lo vamos a ver en el lenguaje C, vamos a hacer diferencia entre dos tipos de variables. O mejor dicho, ya vamos a dejar de llamar a esto variable. Así que vamos a hacer diferencia entre dos tipos de fuentes de almacenamiento de datos. Por un lado tenemos las variables que vosotros ya conocisteis de los anteriores vídeos, que lo que nos van a permitir es poder almacenar una información, almacenar unos datos y esta información o datos que hemos almacenado poder cambiarlo, alterarlo, modificarlo a lo largo de nuestro programa. ¿Vale? Pues luego tenemos la siguiente fuente de almacenamiento de datos, que es las constantes. Las constantes, a mí siempre me sonaba mucho a las constantes vitales, cuando tú ibas al hospital o al médico, y bueno, no es parecido. Las constantes en programación es un tipo de fuente de almacenamiento de datos que me va a permitir almacenar un dato o una información que, ojo, muy importante, se va a mantener siempre con el mismo valor, con el mismo contenido a lo largo de todo el programa. Desde el momento en el que yo las declaro, inicializo y las asigno un valor, van a tener ese valor fijo e inamovible a lo largo de todo el programa hasta que finaliza mi programa. Muy importante, diferencia entre una variable y una constante. Ambas son fuentes de almacenamiento de datos a las que yo voy a poder asignarle una información, asignarle un dato, pero tengo que saber que con las variables yo voy a poder variar, modificar, alterar su contenido a lo largo de mi programa las veces que yo quiera, y sin embargo con las constantes, en el momento en el que yo le asigno por primera vez un valor,
le asigno un dato, le asigno una información a esta fuente de almacenamiento de datos, siempre a lo largo de mi programa tendrá esa información fija e inamovible. No la podré alterar, cosa que sí puedo hacer con las variables. Y además es que tenemos que ver que su manera de declaración, su manera de inicialización e incluso su manera de asignarle un valor es que es muy diferente a una variable. Vamos a conocer la sintaxis para nosotros establecer una constante en el lenguaje C. Las constantes se declaran e inicializan de manera muy diferente a las variables normales. Y es que siempre tienen que ser declaradas fuera del método main. Acordaos que las variables yo las podía declarar sin ningún tipo de problema dentro del método main. Pero tenemos que saber que las constantes lo haremos siempre fuera del método main. Al igual que nosotros hacemos, por ejemplo, con la declaración de librerías. Además, no tenemos que asignarle un tipo de dato. Automáticamente las constantes ya conoce qué tipo de dato es según si ponemos un número, un decimal, un carácter, o acordaos que también dijimos que en el futuro conoceríamos otro tipo de dato que sería, acordaos que dijimos que teníamos los int para números enteros, float para números decimales, char para caracteres, que era un único carácter. Y acordaos que en el vídeo de los tipos de datos os dije que en el futuro conoceríamos un nuevo tipo de dato. Que os adelanto que se llama string o cadena de caracteres, que es la agrupación de uno o más caracteres para formar palabras, frases, oraciones o textos, ¿vale? Pues las constantes, según tú le asignes un valor, ya saben de manera automática si estás tratando con un tipo de dato que sea entero, float, char o string o cadena de caracteres, ¿vale? ¿Qué más tenemos que saber? Que siempre vamos a escribir su nombre en mayúsculas y siempre en snake case. Acordaos que cuando yo me escribía una variable, imaginaos, de tipo char, que fuese inicial de mi nombre. Yo no podía hacer esto porque en programación yo no puedo utilizar los espacios. Podía utilizar o snake case, que era la manera de sustituir los espacios por guiones bajos, barra bajas, o camel case, que era la manera de a la siguiente palabra ponerla en mayúsculas. ¿Ok? Vale, pues es muy importante saber que las constantes siempre se ponen en mayúsculas y con snake case. Aquí lo veis, por ejemplo, cómo pondríamos nosotros el nombre de una constante. Siempre en mayúsculas y si es una palabra compuesta, sustituimos los espacios por guiones bajos, lo que se conoce como snake case. Y por supuesto, siempre lo diré y lo vuelvo a recalcar, que el nombre de la constante sea lo más parecido a la información que va a guardar, ¿vale? Otra cosa muy importante, pues no vamos a utilizar el símbolo de igual para asignarle un valor. No lo vamos a hacer, cosa que sí que hacíamos con las variables. Y que además la keyword para hacer referencia a la declaración de una constante es define. Una vez nosotros pongamos define, el lenguaje C ya sabrá que lo que nosotros queremos hacer es utilizar una constante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a repasar un poquito la sintaxis de una constante. Lo primero que haremos será utilizar la almohadilla asterisco como le llaméis. Después, la keyword o palabra clave define, que me permite decirle al lenguaje que él ya va a saber que lo que yo quiero declarar o inicializar es una constante. Después le pondremos el nombre a la constante, siempre lo más parecido al contenido que ésta vaya a almacenar. Siempre en mayúsculas y utilizaremos snake case, el uso de las barra bajas. Y después no nos hará falta un igual para asignarle un valor, simplemente con un espacio le asignaremos el valor. Vamos a ver esto en un ejemplo real. Para ello vamos a repasar de nuevo la estructura de un programa informático. Sabemos que yo puedo declarar una librería. ¿Cómo? Con la almohadilla incluye signos de mayor y menor y entre medias la librería. En este caso es stdio.h. Si os acordáis, no son unas letras ahí puestas al tuntún. Significa Standard Input Output en castellano de toda la vida. Esta librería la vamos a utilizar para poder acceder a las funciones y propiedades que a mí me permiten la entrada y salida de información estándar en mi programa, ¿vale? ¿Qué tenemos luego?
Luego vamos a ver cómo yo puedo declararme mis constantes. Acordaos que siempre hemos dicho que estarían fuera de el método main. Que si os acordáis es aquel método que nosotros íbamos a utilizar para cualquier programa que nosotros deseásemos que fuese ejecutable, que tuviese una ejecución. Entonces, ¿cómo me declaro yo mi variable? Mi constante, mejor dicho. Pues su almohadilla, su palabra define para saber que estoy utilizando una constante, su nombre, mayúsculas con snake case, y después, sin necesidad de utilizar el igual, ponemos su valor y automáticamente la constante tampoco necesita asignarle un tipo de dato. Ya sabe que esto es un número decimal y ya sabe que esto es un número constante. O sea, perdón, un número entero. Y entonces diréis, vale, muy bien Sergio, yo en este vídeo he podido aprender pues qué es una constante, para qué es en el mundo de la programación, cómo declararla, e incluso también puedo aprender que para sacarla por pantalla es de igual manera que con las variables normales y corrientes. Yo como programador sí que voy a saber cuál es su tipo de dato, es decir, si yo sé que identificador empresa es un número entero, ¿por qué lo sé? Pues porque yo soy el programador y soy quien ha puesto aquí un número entero. Entonces utilizaré el flag de porcentaje de, ya sabéis, luego punto y coma y hago mención a esa constante, tal cual como hacíamos con las variables. Si no sabéis cómo funciona eso, podéis ir al vídeo anterior, que es el de tipo de datos, donde lo explicamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero Sergio, ¿para qué quiero yo utilizar una constante? ¿Cuándo utilizo una constante y cuándo utilizo una variable? Pues muy fácil. Nosotros siempre que vamos a utilizar una constante va a ser porque queramos almacenar en nuestro programa una información que sepamos que nunca va a cambiar a lo largo de nuestro programa. Pongo un ejemplo. Imaginar que yo tengo una aplicación de gestión de usuarios para mi empresa, de gestión de datos para mi canal de YouTube, y que yo en varias ocasiones a lo largo de mi programa voy a hacer uso del nombre de mi canal de YouTube. Imaginaos, printf. Mi canal de YouTube se llama Picando Código. Si yo lo pongo así a mano, directamente como programador, soy quien lo escribe, esto es lo que se conoce como hardcode o código explícito. ¿Qué es esto? Pues esto es un código que, pase lo que pase, use quien use mi programa, lo use hoy o lo use dentro de 150 años, lo que va a aparecer en este mensaje siempre va a tener el mismo contenido. ¿Por qué? Porque soy yo, como programador, quien lo está poniendo a mano, con hardcode o texto explícito, que también se conoce. ¿Qué pasa? Que imaginaos que yo tengo este mensaje a lo largo de mi programa, pues 170 veces. Diréis, muy bien, porque al final el nombre de tu canal siempre se llama igual, lo pones tú a mano y ya está. ¿Qué pasa? Oye, ¿y si el día de mañana, en vez de picando código, me llamo aprendiendo programación? ¿Aprendiendo programación? Pues esto pasa que yo de momento aquí solo tengo una, dos, tres, cuatro, cinco veces que yo voy a utilizar el nombre de mi canal. Pero, ¿y si en el día de mañana yo tengo 177.000 millones de veces en las que yo llamo a mi canal de YouTube? ¿Tendría que ir cambiándolo uno por uno? Pues no. Para eso nosotros utilizaremos una constante. Lo explicaré de mejor manera cuando explique este tipo de dato que os he dicho que se llama string para el uso de las cadenas de caracteres, que es uno o más caracteres. Pero bueno, ya os voy diciendo que si nosotros una cadena, o sea, un carácter normal para inicializar un valor utilizamos las comillas simple, pues tenemos que saber que para declarar e inicializar y asignar un valor a una cadena de caracteres utilizaremos las comillas dobles, ¿vale? Entonces imaginaos que yo quiero aquí declararme una variable. Nombre, canal, YouTube. Fijaos, utilizo las comillas dobles. Uy, ay, madre mía. Utilizo las comillas dobles y le pongo picando código. Pues ya explicaré, pero lo voy diciendo, que el flag de los strings o cadenas de caracteres es el porcentaje S. Si yo aquí pongo, voy a copiar directamente mi
constante y pongo aquí. Si yo saco esto por pantalla, no he puesto los barranes, ¿vale? Pero se ve todo seguido. Mi canal de YouTube se llama Picando Código. Aquí he utilizado una constante, ¿vale? Puedo hacer esto más mayor. Aquí he utilizado esto una constante, pero aquí, por ejemplo, veis que he utilizado una hardcode. Lo he escrito yo a mano. ¿Por qué? Pues porque este Picando Código está en mayúsculas y este Picando Código está en minúsculas. Pues porque yo aquí lo he puesto en mayúsculas y aquí lo he puesto en minúsculas, por ejemplo, para que lo veáis. A lo que vengo es a si yo el día de mañana esto lo tengo de esta manera, en vez de con hardcode, lo tengo todo con mis constantes, si yo el día de mañana, en vez de llamarme picando código, me llamo aprendiendo programación, siempre que yo haya utilizado para referirme a mi canal de YouTube mi constante, con que lo cambie una vez, ya se cambiará en todos. Y no tendré que ir cambiándolo uno a uno. Para eso se utiliza principalmente las constantes. ¿Y por qué es una constante? Pues porque desde que empieza mi programa hasta que finaliza mi programa, mi canal de YouTube se va a llamar igual. ¿Cuándo no se va a llamar igual? Pues si dentro de 127 años yo decido cambiarle el nombre. Entonces vendré, le cambiaré el valor a mi constante y ya está. Pero no va a variar a lo largo de mi programa, ¿vale? Este es uno de los ejemplos que más sirven para entenderlo. En el caso, por ejemplo, de las palabras, en el caso de los números, pues exactamente igual. Si yo tengo un identificador de empresa, lo que se conoce como CIF, por ejemplo, y hoy tengo un CIF y dentro de 7 años tengo otro CIF, o he hecho esta aplicación para el Banco Santander y luego también la he hecho para el Banco BBVA. Pues en vez de tener que cambiar en todo el programa el nombre del banco y el CIF del banco, pues yo tendré unas constantes. ¿Para qué? Para la información más general, que siempre es la misma desde que empieza mi programa hasta que finaliza. Que el día de mañana vengo, si yo quiero utilizar mi programa, en vez de para el Banco Santander, para el Banco BBVA, cambio en las constantes esa información más general por la nueva del banco y ya está. Y ya estaría. Y no tengo que ir printf por printf o mensaje por mensaje cambiando todos los valores. Por eso es muy importante que en la programación en general haya muy poquito hardcode, que haya muy poquito sitio donde el programador escribe un valor en concreto. Otra cosa es poner mi canal se llama ta 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 ta, porque mi canal se llama pues es el mensaje, pero ¿qué es lo importante? La información, es decir, cómo se llama tu canal. Eso es muy importante en la programación, el buen trato a los datos y a la información. Entonces, espero que en el vídeo de hoy hayáis podido aprender muy bien para qué sirve una constante, cómo declararla, inicializarla, asignarle un valor, incluso cómo poder sacarla por pantalla. Aquí veis que estoy utilizando una cadena de caracteres, pero aquí, por ejemplo, estoy utilizando la constante que me he declarado aquí, que es de tipo entero, y pues se pone el flag que depende del tipo de dato que tenga la constante, que lo sé yo, porque soy yo el programador quien he dicho, pues aquí he puesto una cadena de caracteres, aquí he puesto un entero y aquí he puesto un decimal, por ejemplo, ¿vale? Así que espero que os haya quedado muy claro el porqué de una constante, cuándo se utiliza, su diferencia con una variable, cómo declararla, inicializarla y nada, si os ha gustado el vídeo, me encantaría que le dejaseis un like para dar apoyo a la creación del contenido, que os suscribieseis si no lo estabais y que compartáis el vídeo con vuestros amigos que están aprendiendo programación y sobre todo que dejéis un comentario si queréis comentar algo, si queréis darme feedback o bueno, si algo no os ha quedado muy claro para que yo os lo responda lo antes posible o cualquier miembro de la comunidad. Nos vemos chicos en los próximos vídeos aquí en Picando Código. Hasta la próxima. Chao, chao.